Bienvenidos. Continuamos con nuestra segunda parte del tema edificación de naciones con la verdad de Dios. Vamos a responder la siguiente pregunta: ¿por qué algunas naciones carecen de libertad y avances donde el cristianismo ha crecido rápida y exponencialmente en el siglo actual? Muchas de estas naciones que profesan el cristianismo, como lo vemos aquí en este mapa, son naciones que no son libres, no hay libertades. Las naciones que están de verde son naciones donde ha abundado la cristiandad y hay libertades. Las naciones de color morado y amarillo son naciones donde no hay libertad o sencillamente hay una libertad muy coaccionada, muchas restricciones. Un ejemplo claro de ello entonces va a ser África. En 1900 el 1.3% de África era cristiana y en la actualidad el 35% de esta gran parte del continente africano tiene situaciones donde la cristiandad ha avanzado, pero igualmente la pobreza, la injusticia, el hambre, la inestabilidad política y han experimentado un mínimo crecimiento económico. La libertad no ha crecido en proporción al crecimiento del cristianismo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué los niños no llegan los alimentos? Tanta dificultad en estas naciones, tanto sufrimiento, tantas guerras, tantas tragedias. Y aunque muchas personas se han convertido a Cristo, han recibido el Evangelio, pues hay muy poco avance social. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué? No, es que se les da muchas ayudas. Han fallado las ayudas, han fallado los modelos asistencialistas donde llega mucha ayuda porque hay subsidios, porque de Europa envían recursos, de América del Norte, de Estados Unidos envían recursos, pero eso ha fallado. ¿Por qué? Porque aunque hay cierto conocimiento de la palabra de Dios, ellos no han tenido el modelo de Dios para construir naciones. Y en muchas naciones hay multitud de creyentes, creen en la Biblia, creen en Dios, pero no hay ningún cambio en la sociedad y su cultura. ¿Por qué los cristianos entonces no están transformando sus naciones? Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué clase de enseñanza están recibiendo desde el púlpito? ¿Un evangelio solamente enfocado en la emoción o solamente enfocado en disciplinas espirituales? Ore, ayune, lea la Biblia, haga vigilias, congréguese. Pero si las disciplinas espirituales no van acompañadas del cumplimiento del mandato cultural, sencillamente es como andar con una pierna quebrada. O sea, solamente hay situaciones que se viven dentro del templo, pero fuera del templo no saben cómo vivir las personas. Y nosotros tenemos dos piernas, no podemos usar solamente una, hay que usar las dos piernas para poder cumplir verdaderamente el plan de Dios, porque la Gran Comisión tiene un enfoque hacia el desarrollo de la creación y otro enfoque hacia la salvación de las personas. Pero en muchas partes se predica solamente salvación, pero no se les enseña a que ellos desarrollen un mandato cultural. Entonces, la pregunta es: ¿la iglesia local de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de nuestro país, está discipulando a la nación? ¿Verdaderamente estamos usando los principios y los modelos de Dios para cambiar? Porque el modelo bíblico para construir naciones libres y prósperas funciona, definitivamente. Históricamente, las naciones que han creído en la libertad y la prosperidad, a medida que han aplicado los principios bíblicos en las esferas de la vida, han venido cambios, porque la cristiandad bendice y transforma.
las naciones. Cuando hay un plano, en este caso vemos un plano aquí de fondo azul, que es la construcción de un barco. Hay unas líneas que detallan las acciones a construir. Hay planos para viviendas, para hacer edificios, para hacer barcos. Pues la Biblia es el plano, el modelo vital, esencial para toda la vida personal, social, civil, familiar. Necesitamos ir al plano. Por eso Jesús va a enseñar de una manera muy contundente en el Evangelio, Mateo capítulo número 7, Él va a decir que hay dos formas de construir. Tú puedes construir sobre la roca, porque todo aquel que escucha esas palabras y las pone en práctica y actúa basándose en ellas, entonces será comparado a aquel hombre que edificó sobre la roca. Aunque vinieron la lluvia, los ríos, las dificultades, la casa permaneció firme, la casa permaneció sobre la roca. Pero aquel que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, no actúa conforme a sus verdades, a sus principios, entonces es como ese hombre necio, como esa sociedad necia, esa nación necia que construye su casa sobre la arena. Vendrán los ríos, vendrán las dificultades, golpearán con ímpetu contra aquella casa, será destruida y será grande su ruina. Entonces muchas naciones no ven el avance, lo que ven es ruina, porque no están poniendo su confianza en la palabra de Dios, así como dice Mateo 7, 24 al 29. Así que fuimos llamados para construir nuestra casa sobre la roca, nuestra nación, nuestra sociedad, nuestra cosmovisión y la vida diaria, la vida de familia, de negocios, de sociedad. Es vital construirla sobre una visión bíblica, porque será la roca que nos va a dar fortaleza, que nos va a dar fuerza para permanecer en el tiempo. Entonces, las naciones necesitan el modelo de la palabra de Dios. ¿Cómo es el modelo que estamos aplicando en Colombia, en Panamá, en México, en España, en Argentina, en los Estados Unidos, en Europa? ¿Qué modelos estamos aplicando? Entonces, vamos a iniciar a practicar el modelo bíblico para construir naciones libres y prósperas. Y eso comienza desde la iglesia, con la mentalidad de cada discípulo que llega a los pies de Cristo Jesús y empieza a escuchar un mensaje que nos inspira y que nos impulsa a ser relevantes en la sociedad. Dios quiere que nosotros seamos de influencia en todas las esferas de la sociedad. Nosotros hablamos de un principio que le llamamos las 7 esferas principales de la sociedad: los medios de comunicación, la educación, el gobierno, donde nosotros hablamos de las artes, la religión, la economía y la familia. Todas esas esferas bajo el dominio de Cristo Jesús. Y la palabra de Dios responde a las preguntas en cada una de esas áreas, las preguntas básicas de la vida, del diario vivir. La Biblia responde: ¿quién es Dios? ¿Me ama? ¿Qué debería hacer para agradarle? ¿Cómo mira mi pecado y cómo yo debo responder a esa situación? ¿Cómo puedo ser perdonado? La Biblia responde a eso. ¿A dónde iré después de esta vida? ¿Cómo debo tratar a mis semejantes? ¿Cuál debe ser el propósito y la intención de mi vida? ¿Por qué existo? ¿Cuáles son los planes de Dios de que estuviera en esta generación? Todas esas preguntas tienen una respuesta en la Sagrada Escritura. Así que el modelo bíblico nos direcciona en todas las esferas, en todas las áreas de la vida. Y vamos a ver 21 áreas en los próximos minutos donde la palabra de Dios tiene respuestas, modelos, diseños, los planos para que fluyamos en esas diferentes
esferas de nuestro diario vivir y pongámoslo en práctica no solamente dentro del templo, de las cuatro paredes de la congregación, del edificio, sino que salgamos del edificio y nosotros como templo del Espíritu Santo seamos relevantes en todas estas esferas. Adoración, salud, educación, crimen, guerra, filosofía, arte, ciencia, el carácter de la sociedad, la estructura social, la familia, la crianza de los hijos, los negocios, el trabajo, el descanso, las leyes. Todas estas áreas las vamos a ver en los próximos minutos. Así que, primer área de la vida en la cual Dios desea que nosotros seamos relevantes y disipulemos a la nación para que aprenda a cómo desarrollar positivamente esta área y hacer de cada una de ellas un área que glorifique a Dios y que bendiga a la nación. Entonces, la primera área que nosotros vamos a estar desarrollando en este día, en esta clase, es adoración. Éxodo 20, del 1 al 7, habla acerca de los mandamientos de Dios y comienza diciéndonos a nosotros que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y comienza diciendo Éxodo 20, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de esclavitud, por tanto no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al primero que hay que adorar es al Dios Todopoderoso, al Creador. Nosotros somos creacionistas, no evolucionistas. Tenemos un Creador intencional y Él es digno de toda nuestra adoración. El segundo mandamiento que va a decir, no te harás imágenes de absolutamente nada de los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nada que se asemeje. No imágenes, porque en nosotros está la imagen de Dios. Recuerda que fuimos hechos, creados a su imagen y semejanza. Dar todo para agradarle, para seguirlo. Adorar con el corazón, en espíritu y en verdad. Obras de fe que evidencian que somos llamados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y obediencia por encima del sacrificio. Obedecer a Dios con toda nuestra mente, amarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Entonces, hagamos que nuestras familias, que nuestra sociedad, nuestra adoración sea pública. La adoración no es privada. Publica tu adoración en las redes sociales. Canta. Sé una persona que anuncia, que no te avergüenzas del Evangelio. Una adoración real, una adoración donde servimos, amamos, somos personas que manifestamos, que creemos en Dios con convicción, porque Él nos salvó, nos perdonó, nos restauró, porque Cristo vive. Y Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Adoremos en público. En muchas naciones prohíben la adoración o otras naciones sencillamente adoran a dioses falsos y se postran delante de ellos y no les da vergüenza. ¿Y nosotros por qué nos vamos a avergonzar? Al contrario, que nuestra adoración sea pública. Segunda área de influencia que somos llamados a discipular, la conducta personal y los principios morales. Significa que debemos hablar de que nuestra conducta es intencional porque estamos pensando en una eternidad por los siglos de los siglos. Un comportamiento moral, ético, de buenas obras, aunque nosotros debemos entender lo siguiente, para que hayan buenas obras pues debe haber un pensamiento puro. Así nos llama Dios, a que practiquemos el perdón, a que no esparzamos falsas noticias, hace parte de los mandamientos. Por eso va a decir la Escritura acerca de no darás falso testimonio, no codiciarás, no robarás, no matarás. Hace parte de si tenemos una buena relación con Dios, entonces vamos a tener una buena relación con nuestro prójimo. Por eso los 10 mandamientos se van a resumir en dos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Si amas a Dios, no haces imágenes, eh, guardas y tomas el nombre de Dios no en vano, sino en victoria. Dedicas un tiempo
para Dios, un día a la semana, para estar en la congregación. Estás allí dispuesto a representar a Dios. Y luego vas a pasar de tu tiempo personal con Dios a lo público. Y entonces cuidas de tu prójimo, lo tratas bien, eres responsable en los negocios, no atacas su vida, defiendes la vida, no patrocinamos el aborto ni nada de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos una conducta con principios, tanto delante de Dios como delante de los hombres, viviendo 24/7, de lunes a domingo, delante del rostro de Dios. Tercer área que somos llamados a discipular es, esa segunda área también tiene que ver con nuestra moralidad sexual, tiene que ver con que nosotros practiquemos las verdades y los principios. Y entonces la Biblia va a decir en Deuteronomio acerca de no al incesto, no conductas sexuales como la pedofilia o transgénero, la prostitución, no a conductas sexuales como la sodomía, el homosexualismo, porque denigran, dañan tu dignidad, tu persona. Dios no se equivocó contigo. Dios hizo hombre y mujer. Y toda disforia de género, toda confusión, pérdida de la identidad, Dios la puede sanar, Dios la puede restaurar. Porque Dios no se equivoca. Y Dios te creó a ti hombre para que cumplas su propósito. Y si te creó a ti una mujer, es para que cumpla su diseño. Y ambos seamos virtuosos y cumplamos ese rol que Dios nos ha asignado en el área de la sexualidad. No estamos de acuerdo con, según el diseño de Dios, en nuestras sociedades, la violación de niños, el abuso infantil, la trata de personas, el abuso por parte de mayores hacia menores, la pedofilia, todo ese tipo de cosas, nosotros no las practicamos. La pornografía y todo ese tipo de cosas, cada día debemos morir a eso, rechazarlo y perseverar en lo que es agradable a Dios. Ahora sí, la tercera área que la Biblia tiene mucho que enseñar es acerca de la familia. El diseño de Dios es para la familia. Toda familia comienza con un matrimonio entre un hombre y una mujer. Primero son un matrimonio, somos un matrimonio. Y luego nos convertimos en familia cuando empezamos a tener hijos. Y allí esa relación marital, pues es una representación hermosa del diseño que Dios tiene para con nosotros, de que tengamos hijos, de que perseveremos en nuestro matrimonio 20, 30, 40, 50 años, los años que Dios determine que permanezcamos juntos, que nos guardemos de todo tipo de conducta sexual inapropiada, el adulterio, el engañar a esa persona con la cual nosotros nos casamos. Nunca romperle el corazón, no ser desleales, infieles. Siempre el respeto por la familia. La Biblia nos va a enseñar también que en la intimidad sexual esta debe llevarse a cabo única y exclusivamente bajo la bendición del matrimonio, no antes. No a tener una sexualidad con tu novia, con tu novio, antes del matrimonio, no. Esperen, hónrense, cuídense para que haya una buena sexualidad correcta, porque nosotros debemos entender que el matrimonio no solamente es intimidad sexual o sexo, no, abarca muchas áreas de nuestra vida, el área emocional, el área espiritual, el área física, el área social, todas esas áreas bajo la bendición de Dios. Entonces vamos a encontrar principios que nos dan, versículos que nos dan a nosotros modelos y diseños de lo que Dios nos invita a que no estemos de acuerdo con ello. Entonces vamos a leer un ejemplo, Levítico capítulo número 18.
en el versículo número 8. Y la escritura va a dar aquí una instrucción bien importante con respecto a esos actos que atacan la familia. Por eso nosotros debemos entonces aprenderlos, enseñarlos para defender la familia. Y todo Levítico 18 va a hablar acerca de diversos actos inmorales que no debemos permitir. El versículo número 8 va a decir: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Ella es la esposa de tu padre. Debemos cuidar de la desnudez de toda persona que sea casada, ¿no? Aprendamos a guardar las distancias, a ser personas que respetemos. Si tú conoces de un hombre que es casado, una mujer que es casado, guarda la distancia por respeto a Dios y por respeto a sus semejantes. Y un buen ejemplo de eso es José en la Biblia, ¿no? Que una mujer que lo quería tentar siempre lo atacó, y él nunca cedió, agradó a Dios. Siempre guardó la distancia, siempre perseveró en agradar a Dios. La familia debe transmitir una herencia. La familia está llamada para también transmitir un legado. La herencia es lo material, el legado es enseñarles a nuestros hijos y las próximas generaciones qué hacer con la herencia, cómo comportarse moral, económicamente, los principios, las verdades, que son mucho más importantes muchas veces que la misma herencia, para que ellos aprendan a guardar también para su vejez, los hijos cómo deben honrar a los padres, siempre el respeto hacia los padres, aunque ya estén abuelitos, viejitos, respetar a nuestros padres, y que nosotros aprendamos también que está permitido debido a la dureza de corazón cuando hay violencia, cuando hay mucho maltrato, cuando hay situaciones terribles dentro de una pareja y su matrimonio está en riesgo. Esto también nos lo enseña la palabra de Dios. Luego, cuando un matrimonio comienza a crecer porque tienen hijos, entonces debemos aprender algo contundente. La responsabilidad de los hijos es de los padres, no del Estado. Importantísimo tener eso siempre en cuenta. No es el Estado el dueño de nuestros hijos. Al Estado no le compete la educación de ellos. ¿Por qué? Porque el Estado es una persona. ¿Y qué tal que ese Estado esté dirigido por personas ateas que no creen en Dios? O que promueven toda agenda woke, o toda agenda de género, toda agenda pervertida, o la evolución. No, un papá y una mamá son llamados a defender a sus hijos a capa y espada en el colegio, incluso levantarse y preguntarle al profesor: ¿usted qué es lo que le está enseñando a mi hijo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el rector? ¿Qué es el pensum? Yo no estoy de acuerdo con eso. Mis hijos tienen fe, mis hijos son de Dios y yo los voy a cuidar y los voy a proteger. Y la Biblia nos da pautas en Deuteronomio capítulo número 6. Lo vamos a leer y hemos aprendido algo poderoso que está aquí en el capítulo número 6 y dice lo siguiente. Dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira lo que dice el verso 6 de Deuteronomio 6, 6 y 7. Y las repetirás a los hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Papá y mamá son los llamados a educar en ciencias, en matemáticas, en historia, en arte, en música, en biología, en química. Y eso es lo que vamos a conocer como educación en casa, que se hacía antes, pero que hace 100, 200 años
adoptamos modelos estatistas, pero la Biblia entonces nos va a enseñar acerca de la crianza de nuestros hijos. Ellos son un regalo de Dios. Los padres los debemos preparar para cumplir la voluntad de Dios para sus vidas, educarlos y entrenarlos con la palabra de Dios, llevarlos a la disciplina. Hay que prevenir, hay que corregirlos en amor. Instruye al niño en su camino, dice la Escritura, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otra área, la quinta área, es el valor y el propósito de la vida. El hombre fue creado a imagen de Dios y Dios se volvió hombre a través de Cristo para pagar el precio y redimirnos. Somos valiosos porque Cristo vino a morir por nosotros. Así de valioso eres tú. Tenemos un propósito: glorificar a Dios, no vivir en pecado y cumplir el llamado para el cual Dios nos ha llamado. Seamos embajadores del reino, que llevamos reconciliación, somos representantes de Cristo. Otra área es el carácter como fundación de la sociedad, negocios y gobierno. Y ese carácter, recuerda que carácter es lo que tú haces cuando nadie te ve. Honesto, que desarrollamos dominio propio, buen trato, responsabilidad, diligencia. El hombre diligente estará delante de los grandes, dice la Escritura. Hombres diligentes en su trabajo. Somos personas llamadas a reflejar a Cristo, como Nehemías, como José, hombres que hicieron las cosas con excelencia. La séptima área de la cual nos habla la palabra de Dios es cómo desarrollar estructura en nuestra sociedad. Y allí es importante que entendamos que Dios ha creado la familia, el Estado, el gobierno, ¿no es cierto?, la iglesia, y que en cada una de esas áreas tenemos responsabilidades, que también estamos bajo autoridad, que debemos honrar las autoridades para funcionar de acuerdo con la palabra de Dios, que hay unas autoridades, que hay unas jurisdicciones que debemos respetar, y también que es importante enseñarlas a nuestros hijos para que ellos la practiquen. Hablando de estas jurisdicciones, la concepción bíblica de sociedad es así: Dios primero, el individuo hecho a imagen y semejanza de Dios, que va a establecer una familia, que va a pertenecer a una iglesia y que hace parte del Estado. Tres instituciones divinas, y hay una sola autoridad y muchas jurisdicciones, ¿no es cierto? Ahora, la concepción bíblica de la sociedad, ¿cómo es? Que esa sociedad de Dios, en la sociedad entonces va a ser Dios, el individuo y la familia la que produce bienestar, educación, salud. Esos son diseños que Dios ha establecido para esa área de la familia. Luego estaremos hablando de las responsabilidades de la iglesia y del Estado, pero esto ya será en otra clase. La octava área que vamos a hablar es de la salud. La Biblia también nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con sanidad, nutrición, los hábitos de alimentación, el ejercicio, los principios médicos, las horas de sueño, de trabajo, de descanso. Esto lo va a decir la palabra, porque Dios desea que haya sanidad y limpieza. En Números 19, 11, todo ese capítulo, van a haber diferentes instrucciones de parte de Dios para el pueblo. Y entonces va a decir el versículo número 11 en adelante lo siguiente: el que toque un cadáver, cualquier persona, quedará inmundas durante 7 días. Hay que tener cuidado con los cadáveres, imagínate. Muchas pestes se llevaron a cabo a través de los siglos porque no había sanidad. La peste negra, porque la orina de las ratas, pero en ese tiempo no conocían las bacterias, no había microscopio. Entonces la gente cogía los alimentos donde pasaban estos animalitos, que los habían orinado, y la gente se enfermaba, y esto mató millones de personas porque no había sanidad, no había algo tan básico
como la sanidad, el saneamiento. Entonces Dios nos llama a tener cuidado de eso. También nos va a hablar acerca de la purificación de las vasijas y todo lo que sea con respecto a ser personas que nos lavemos las manos, nos bañemos, nos aseamos. También la escritura va a hablar de la cuarentena y del saneamiento. Y este hombre, Joseph Lister, el apellido quizás le suene, fue un gran hombre que se dedicó a estos principios, a darlos a conocer. La novena área, trabajo y descanso. La Biblia nos va a decir que trabajaremos 6 días y descansaremos un día para que reposemos en casa, en familia, lo dediquemos a Dios y descansemos. Todo no puede ser trabajo. Entonces la Biblia nos va a hablar acerca de que es importante trabajar, pero que también es, aparte de eso, sacar un día de descanso, un Shabbat, que significa descanso, incluso para los animalitos, porque antes no había máquinas, antes eran animales y había que dejarlos descansar. Trabajar es un llamado santo porque representamos a Dios, pero también hay que dejar descansar la tierra. Cuando hay necesidades básicas, es la 10ª área. Leyes para los pobres, el espigueo, hay que dejarlos que ellos puedan ir y trabajar, eso les da dignidad. No crear gente mantenida o con mentalidad asistencialista, o sea, que todo se lo van a dar. No, en la escritura, en el libro de Ruth y allí en Deuteronomio, vamos a ver que habían pobres, pero ¿qué hacía la persona que tenía una finca? No les daba el trigo, sino que les permitía que entraran y recogieran ellos mismos el trigo, o si eran manzanas, o si eran frutas, ellos mismos iban y hacían el trabajo, porque cuando una persona trabaja, eso le da dignidad, creatividad, fuerza, yo puedo salir adelante. El cuidado de los pobres, de los huérfanos, el no ser abusivo a la hora de prestar algo o explotador, no afligir al huérfano, a la viuda, y nosotros ser bondadosos. Entonces, en el África, como decíamos hace un momento, fallaron estos modelos asistencialistas. Piensan que es sencillamente darle a la gente y ya. No, no se trata de darle. Hay que pedirle cuentas. Bueno, mira, te entrego esto, te presto esto. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo lo vas a devolver? Fructifica, multiplícalo. No lo entierres como la parábola de los talentos. Dios bendijo al que le dio 5, el que le dio 2, porque ellos lo multiplicaron. Pero ¿qué pasó con el que lo enterró? Dios le dijo, échenlo fuera y quítenle todo, porque Dios no quiere gente atenida y mantenida, sino que le enseñemos a producir. Entonces hay que ser caritativos, amar al prójimo, cuidar a los enfermos, a los ancianos. Es una ética del cristiano encontrar al dueño de los objetos perdidos, ayudar a los extranjeros, incluso cuando necesiten tengan alguna necesidad, ser cuidadosos en esas áreas. En el área de la sociedad también somos llamados a ser responsables a la hora de construir edificios que sean seguros. Y la Biblia lo va a decir en Deuteronomio 22:8. Cuando tú construyas allí tu casa y hagas una plancha, colócale una baranda para que no se van a caer las personas. Entonces mira que hasta en la arquitectura Dios nos va a hablar. Acerca de leyes de gobierno, esta sería la área número 11. Dios desea que el gobierno civil es una institución que tiene como propósito la justicia y castigar al malhechor y defender y proteger la propiedad privada. Y que nuestras diferentes formas de elegir candidatos sean las bíblicas, porque Dios es el que inspira allí en el Deuteronomio, cuando el pueblo está en el desierto, que Moisés está haciendo todo el trabajo él solo. Dios le dice a través de su suegro Yetro en Éxodo 18 y Deuteronomio 1, dile al pueblo que elijan entre ellos representantes y tú les vas a enseñar a ellos. Escoge entre el pueblo. Las personas tenían que escoger.
Eso se llama elección de representantes, que nosotros siempre, eh, la ley de Dios es el fundamento para el área civil, el pueblo que respete las leyes, la separación de poderes. Todo esto lo enseña la palabra de Dios acerca del gobierno civil, no a los testigos falsos en los juicios, no hacer eh, personas que nos inclinemos hacia alguien, ser imparciales, no matar al inocente, no recibir sobornos, no a la corrupción, no a este tipo de ataques desde el gobierno para colocar leyes que dañen la herencia, el patrimonio familiar, todos estos impuestos de usura, todos estos impuestos que atacan con el predial y quieren quitarle las propiedades a las personas. Allí hay que tener cuidado y hay que levantar personas que frenen ese tipo de leyes que atacan la propiedad de las familias y la herencia a sus propios hijos. Porque si alguien no puede pagar predial porque se lo elevan al 100%, ¿qué herencia le va a dejar a sus hijos? Y el Estado se adueña de todo y ese no es el plan de Dios. Hay que tener un Estado pequeño. Porque ¿por qué el Estado se quiere adueñar de todo? Porque hay un montón de burocracia, gente en puestos que no hacen nada, hay que pagarles. ¿Y con qué se paga? Con impuestos. Y si llega un gobernante y contrata 5.000 empleados más, 10.000 empleados más, 20.000 empleados más, pues eso va a aumentar los impuestos y el principio bíblico es que el Estado tiene que ser pequeño, muy pequeño tiene que ser el Estado, no un Estado enorme. Hay que reducir el Estado. Vamos a aprender más adelante de eso. En la economía, número 12, Dios nos llama a que trabajemos todos en defensa de la propiedad privada, la empresa individual, el emprendimiento, que haya una banca correcta, que hayan préstamos, porque es importante que se muevan los recursos y haya una economía que pueda traer cada día a producir el libre mercado, que fluya el libre mercado. En la economía, entre menos intervenga el Estado es mucho mejor. El Estado no debería tener empresas. Aquí en Colombia, el Estado ha hecho, y en muchos países se adueñan de los ferrocarriles, de lo que tiene que ver con los puertos, y todo eso lo quiebran, y todo eso se pierde, y lo cogen como caja menor para hacer campañas políticas. Entonces la Biblia siempre va a enseñar y a decir, el Estado no le compete el mercado. No, no es el Estado, no es el Banco Central y un montón de cosas. No, esos modelos no son correctos. Eso lo vamos a aprender en economía, porque es supremamente importante tener claridad de eso. Y también en la economía, la importancia de honrar a Dios, de también colocar nuestros recursos para que el avance del reino continúe, para que haya provisión en la congregación, para que se construyan lugares de adoración para Dios, para que se promueva el evangelio, misioneros. Eso es muy importante. El trabajo hay que hacerlo con inteligencia, trabajar duro pero con inteligencia, con moralidad, sin explotar a nadie, con salarios justos, que haya siempre una correcto actuar dentro de los negocios y las finanzas. El número 13, estamos hablando entonces de cómo nosotros ser personas que en los negocios y en el trabajo aprendamos a contratar correctamente, a recibir instrucciones, a planear, a mostrar un liderazgo de calidad, a trabajar para que la tierra se utilice bien, para que no hayan lugares baldíos o a personas que les entregan tierra o les entregan recursos y no les exigen nada. No, eso no. Un país o un estado o un gobierno asistencialista que no pide cuentas, no. Hay que rendir cuentas de lo que me entregan y que lo pueda entregar multiplicado. El número 14, la Biblia nos va a enseñar acerca de libertad, cómo nosotros debemos ser personas que defendamos la libertad religiosa, civil, económica,
el gobierno limitado para que no cobre muchos impuestos, la responsabilidad individual, el autogobierno nos dará más libertad y entre más libertad haya, más prosperidad. Otra área es la educación. La familia es la primera responsable de crear una filosofía educativa con temor de Dios, con un pensum bíblico para que avance el reino de los cielos en las nuevas generaciones. Hay un principio que dice: quien controla la educación hoy en día controlará la siguiente generación. Entonces, si la libertad no se mantiene con respecto a la educación para que sean los padres los que eduquen, entonces si le damos a nuestros hijos a los burócratas, a los políticos de turno de cualquier partido, entonces también vamos a perder todo lo demás. Por eso es tan importante que tú le enseñes a tus niños, a tus chicos desde jovencitos, para que cuando lleguen a la escuela o a la universidad no se vuelvan ateos. Dice: mi amor, a ti te van a atacar y mi amor, a ti te van a hacer creer, hacer pensar que Dios no existe. Pero yo quiero decirte algo: Dios es el maestro, Él es el educador, Dios es el ingeniero, Dios es el arquitecto, Dios es el historiador, Dios es el filósofo, Dios es el médico, Dios es el abogado, Dios es el juez, Dios es el gobernante, Dios es alcalde, Dios es magistrado, Dios es presidente, Dios es absolutamente todos los puestos, todos los cargos, todas las funciones públicas, privadas. Dios es el ingeniero, Dios es el arquitecto de todo. Y desde esa óptica, enseñarle a nuestros hijos que Dios es el que nos da la capacidad de aprender y cada día conocerle a Él. Porque el Estado le va a decir: Dios no existe. Por eso tú debes cuidar la educación de tus hijos. El número 16, también la palabra de Dios nos va a decir cómo deben ser castigados aquellos que cometen crímenes. De forma preventiva, cómo enseñar acerca de cómo identificar esas personas que tienen una mala conducta, que tienen su corazón todo lleno de malos deseos. Entonces la Biblia va a decir cómo reprender. Entonces el crimen lo prevenimos o lo vamos a corregir, y cuál debe ser el énfasis cuando alguien comete un atraco, un robo, un delito. Debe ser la restitución de la víctima y la restauración del orden. Aquí mucha gente paga cárcel, pero no restituye. La Biblia siempre va a hacer énfasis en restituir, algo totalmente diferente a modelos romanos o franceses de la historia. Las multas por violar la ley civil en la República Hebrea, restitución por robo, castigo físico, multas por ofensas menores, muertas para ofensas graves, ciudades de refugio por muerte accidental. Y la Biblia va a hablar acerca de también la pena de muerte, cómo deben ser los procesos legales, ¿no es cierto? Cómo deben ser los juicios con testigos, la pena capital, cómo se debe ejecutar. La justicia va a requerir entonces que tenga unos buenos líderes, porque los que son jueces, servidores públicos, representan a Dios. Esto es muy importante. Entonces la Biblia va a distinguir entre asesinato premeditado y asesinato accidental. El aborto es tomar la vida de un inocente, y hay que estar en contra siempre del aborto, porque el aborto siempre va a ser un engaño y una mentira de aquellos que lo patrocinan. Las leyes en contra de la esclavitud, no podemos permitir la esclavitud, ¿no es cierto? Y todos estos demás situaciones frente al crimen y castigo, la Biblia nos va a enseñar para que disipulemos también esas áreas. Aun cuando hay la guerra, esta solamente debe ser en defensa, cómo deben ser las normas dentro de la guerra, cómo debe respetarse aún a quienes sean prisioneros de guerra. La Biblia va a decir en qué momento se debe ofrecer la paz y por qué defender a
el país, a la nación, en qué momento y cómo se debe hacer. Eso lo vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios. La filosofía, los puntos de vista acerca de la vida, la educación. Entonces, nosotros debemos tener una filosofía totalmente bíblica, porque una filosofía secular trae cautividad, pero una forma de pensamiento, de hablar de sabiduría cristiana va a traer libertad siempre. Siguiente área, las artes, los medios y el entretenimiento. Allí es donde nosotros debemos entender que hace parte del reino la música, el arte, el teatro, el dibujo, el humor, todo ese tipo de música, el canto. Todas esas áreas hacen parte de hacer belleza que trae descanso y que nos ayuda a reflexionar. Por eso debemos levantar en nuestras congregaciones personas talentosas que les gusta el dibujo, la música, las artes plásticas, todo este tipo de cosas, pero que muestren a Dios, que adoren a Dios, que exalten y glorifiquen a Dios. El área número 20 va a ser que Dios también nos enseña acerca de ciencia y tecnología. Y en la Biblia vamos a encontrar todas estas pautas, porque los cristianos a través de la historia respondieron a desafíos que se necesitaban en ese momento. Construyeron máquinas, construyeron puentes, construyeron embarcaciones, construyeron máquinas para el campo, para disminuir la mano de obra y para que el trabajo rindiera mucho más, porque una cosa es trabajar con las manos, otra cosa es trabajar con las máquinas. Y la cristiandad, a través de la historia, ha promovido el desarrollo, la ciencia, las tecnologías, los buenos descubrimientos, las medicinas, las cirugías. Todo esto es parte de la responsabilidad de nosotros como iglesia, preparar médicos, científicos, gente en la salud, gente en las tecnologías, ideas para manejar a las máquinas, la computación en la casa, hacer el trabajo mucho más fácil. Eso es parte de la cristiandad, que nosotros podamos tener un Silicon Valley donde están todos los genios de la tecnología, pero pensando desde el punto de vista de Dios cristiano, bíblico. Entonces, eso nos ayuda a ser buenos mayordomos, eso nos ayuda a ser personas que desarrollamos todo tipo de cosas hermosas, espectaculares, para que cada día el hombre viva mejor en su casa, el transporte, las embarcaciones, la protección de la vida, la seguridad, la protección alimentaria, las cosechas, mejorar los productos. Todo hace parte de la ciencia y la tecnología. Pasamos de la imprenta de Gutenberg totalmente manual a máquinas que imprimen digitalmente, las máquinas en el campo, los tractores, antes todo era a mano. Eso es parte de la ciencia y la tecnología que somos llamados a desarrollar. Y también entender que la historia es la historia de Dios. Muchas veces nos enseñan historia, hay gente que no le gusta la historia, pero no, es que la historia y un montón de cosas, pero cuando tú entiendes la historia de que en cada siglo, en cada época, allí ha estado Dios presente, desde la creación, el arca de Noé, luego las Egipto y el pueblo de Israel en Egipto, las pirámides, los diferentes imperios, babilónico, otomano, romano. Luego, cuando llega todo este imperio de Roma y allí llega Jesús y nace Jesucristo y muere, resucita y empieza a extenderse la cristiandad en el año 500, 600 por Europa, en el año 1000 y luego llega la reforma, la contrarreforma, Dios en la historia, el descubrimiento de América, todo lo que ha pasado en los diferentes países. Esta es la historia de Dios, pero nunca nos la enseñan así, de esa manera en el colegio. Y la historia es la autobiografía de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, dice Efesios 1:11. Entonces Dios sincroniza los acontecimientos, Dios está en la historia. La historia es la reina de todos los estudios, dijo
Jonathan Edwards. Ella revela los planes de Dios, su propósito y la intención con su creación. Y allí en una biblioteca del Congreso en los Estados Unidos, escribió Alfred Lord: un Dios, una ley, un elemento y un evento divino, el cual toda la creación se mueve. Entonces, ningún hombre puede entender la historia de una nación o del mundo si no la reconoce en el poder de Dios y la sostiene mientras camina sobre las naciones o entre las naciones, en su mano, la cual mueve la vasta superestructura de la historia humana. La historia del mundo es un poema divino porque es la historia de Dios, dijo el presidente James Garfield. Como conclusión, mis amados, entonces, ¿cómo construimos naciones? Pues con la presencia de Dios y con su ley, porque Él es la fuente de la palabra que nos bendice. Israel lo entendió y a medida que aprendió y obedeció estos preceptos, prosperó como una nación grande. Y esta es la verdad, que la llave para el éxito y la grandeza es la presencia de Dios y su ley. Así vamos a edificar entonces naciones prósperas y justas, porque estamos estableciendo el reino de Dios. Benjamin Russell, ¿qué dijo? El cristianismo es la única verdad y perfecta religión, y a medida que la humanidad adopte sus principios y obedezca sus estatutos, seremos sabios y felices. Y la libertad viene cuando se obedecen los principios del cristianismo en cada área de la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer como iglesia? Proveer este modelo para que la gente lo conozca, mostrar la palabra de Dios, hablar de ella. Cuando dicen cállese, no, vamos a testificar de estos modelos que son lo mejor para traer libertad a las naciones. Siempre los diseños de Dios han funcionado y la historia lo ha demostrado. Entonces, nuestra misión como iglesia local, ¿cuál es? Entrenar líderes, discípulos, para transformar sus mentes con una cosmovisión judeo-cristiana, para influenciar a todas las áreas de la sociedad, para crear una cultura de reino, para que glorifique a Cristo Jesús. Así que, mis amados, muchas bendiciones y gracias. Esta ha sido la segunda parte de esta clase. Bendiciones.